días a todos, buenos días, buenas tardes en algunos países, incluso casi buenas noches para algunos conectados desde otros países. ¿Me pueden confirmar que me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias, les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por unirse a esta plática, a este workshop que tendremos sobre criterios editoriales y procesos de indexación en Redalic. Una de las actividades que son parte de nuestra Semana Internacional de Acceso Abierto, como ustedes lo saben, y un tema muy importante para nosotros. La verdad estamos muy contentas, en este caso Alejandra García, quien es nuestra nueva coordinadora de estos procesos de evaluación de calidad editorial dentro de Redalic, y Ariana Becerril, directora ejecutiva, quien les habla el día de hoy con mucho gusto, porque este tema de criterios editoriales y el proceso de indexación es un tema que tiene mucho tiempo ya que no habíamos abordado a través de algún evento, de alguna capacitación, y antes que nada compartirles pues que ha sido un área que hemos venido fortaleciendo a lo largo de estos últimos años. La pandemia nos hizo ahí algunas malas jugadas en los procesos de evaluación, pues los procesos se nos volvieron un poquito más lentos y un poquito más caóticos, producto de dos cosas: por un lado del periodo de la pandemia, y por otro lado, pues de esta expansión que ha venido teniendo tanto Redalic como Amelica en términos regionales, y el ingreso de revistas de otros países fuera de América Latina, lo cual también ha derivado, pues, por un lado, en una demanda mayor de estos procesos de evaluación, pero por otro lado, también en una reestructuración y un proceso de mejora continua en los procesos de evaluación, derivado de la diversidad de revistas que podemos encontrar en otros países. Evidentemente la diversidad de idiomas con los cuales estamos interactuando, ¿no? El multilingüismo sin duda pues implica un mayor esfuerzo, incluso una mayor inversión, reformular el equipo, y que como tal Redalic pues adquiera otras competencias probablemente distintas a las que venía trabajando pues en América Latina, que de alguna forma el tema del idioma y otras cosas que compartimos pues nos hacía caminar por un terreno más conocido, ¿no? El día de hoy pues tenemos una agenda, si me haces favor, Ale, pues un poquito extensa, pero vamos a tratar de ser muy concretas y muy breves, porque es un tema largo, es un tema que pues sin duda requiere mucho más tiempo, pero tenemos una hora disponible, bueno, nosotros más, pero es una hora la de la cita, y no queremos tampoco pues que muchos también se nos desconecten al término de la hora sin terminar de escuchar los diferentes procesos y criterios que vamos a exponer el día de hoy. Pero la intención es hablar sobre el proceso de indexación, tanto en el índice de Redalic, bueno, que ahorita vamos a ver los dos índices que estamos manejando, el proceso de postulación, el proceso de evaluación y ratificación, los tiempos que esto conlleva, cuáles son las formas de contacto y demás, y por otro lado, abordar los criterios de manera muy concreta, muy concisa, porque son muchos, y la intención es hacerlo de manera muy enunciativa y dejar al final unos probablemente 10 minutos para preguntas que puedan tener ustedes, que puedan hacernos llegar a través de la plataforma donde dice la caja de preguntas y respuestas. Desde ahí estaremos recibiendo sus preguntas. Un asunto importante antes de arrancar con el tema es que este webinar tiene interpretación al inglés y al portugués. Si alguno de ustedes participantes desean escuchar la transmisión en inglés o en portugués, por favor, van a seleccionar abajo en Zoom. Hay nuestra intérprete de portugués está a un minutito de conectarse, entonces nada más un poquito de paciencia, pero ustedes seleccionan en este link de interpretación, en el botón dentro de Zoom, el idioma el cual quieren escuchar, y ahí podrán escuchar la interpretación en vivo. Y muchas gracias a nuestras intérpretes por el magnífico trabajo que desarrollan. Y bien, un poco sin más preámbulo, me gustaría hacer rápidamente una introducción antes de pasarle la palabra a la maestra Alejandra para que continúe con la parte de tanto del proceso de indexación como de criterios.
Y por un lado quisiera hablar de los índices, porque muchas veces hay confusión respecto a los servicios que ofrece Redalic, a los servicios que también está ofreciendo Amelica, y nos gustaría clarificar primero que son dos índices distintos. En Redalic es el índice de revistas certificadas de Redalic, que es un servicio que Redalic brinda para certificar la calidad de las revistas que indexa. Evidentemente, las revistas tienen que ser de acceso abierto diamante, es decir, no cobrar ni a los lectores ni a los autores, además de cumplir con la revisión por pares, pero además con unos estándares y criterios de calidad pues mucho más rigurosos, y por eso es que este índice se llama así, índice de revistas certificadas en Redalic. Por otro lado, tenemos el índice de revistas en consolidación Amelica. Como ustedes saben, esta iniciativa Amelica surgió en el 2018 con la intención, por un lado, de conjugar esfuerzos con otras instituciones, tanto a nivel regional y ahora más reciente, pues a nivel mundial, eh, para poder un poco defender el acceso abierto no comercial e ir conjuntamente pues conformando este ecosistema que dé soporte al acceso abierto diamante. Y en ese sentido, y uno de los servicios que se pusieron a disposición a través de Amelica, pues es precisamente el índice de revistas en consolidación, que es un servicio para que si bien no se hace una evaluación rigurosa con todos los criterios que se tienen en Redalic, lo que sí se verifica es que sea una revista que lleve revisión por pares, que tenga la intención de transitar a la publicación digital a través del XML-YAT y por supuesto que sea una revista diamante. Actualmente tenemos en Redalic, como ustedes saben, más de 1,500 revistas, y en el caso del índice de revistas de Amelica tenemos un poquito más de 300. La intención de estos dos índices es que, por un lado, nos dimos cuenta en Redalic que teníamos unas tasas de rechazo sumamente altas, de hecho todavía las tenemos, pero que estas revistas que se rechazaban y que si bien es algo que nosotros hemos querido ser muy meticulosos en el tema de la evaluación, en el sentido de no simplemente rechazar una revista, sino proveer retroalimentación. Para nosotros lo más importante es la mejora de la calidad de la revista. Entonces, para nosotros, el que una revista quede como condicionada o como, en este caso, no indexada en Redalic, pues no es una respuesta final, sino que es en realidad una respuesta que se le da a la revista en donde se le adjunta un reporte de lo que nosotros observamos que la revista podría mejorar acorde a los criterios que tenemos. Y eso nosotros pedimos que, bueno, pues se puedan hacer las implementaciones adecuadas en los próximos números y se puede volver a aplicar. ¿Cuántas veces? Tantas veces como el editor lo desee. Y en este proceso iterativo, que creemos que es el único que puede pues ayudar a mejorar la calidad de las revistas, es en lo que nosotros confiamos. Al final lo que se ve son revistas aceptadas y revistas no aceptadas y tasas de rechazo altas, pero lo que no se ve o lo que poco se dice es esa labor iterativa que hemos tratado de hacer y que ahora afortunadamente lo tenemos ya mucho más consolidado, mucho más estabilizado y tendremos mejores tiempos de respuesta también para estos procesos de retroalimentación. Entonces nos dimos cuenta que estas tasas de rechazo pues generaban también que las revistas que estaban en proceso de consolidación pues no pudieran tener acceso a muchos de los servicios que ofrece Redalic, por ejemplo, como la marcación XML, lo cual pues no ayudaba a que la revista mejorara también en otros ámbitos. Y entonces en realidad el rechazo significaba no ayudar a las revistas en consolidación y dejar que se siguiera abriendo la brecha entre las revistas de mayor calidad y las que están en proceso de consolidación. Muchas de estas revistas, por ejemplo, son revistas nuevas o de reciente creación que están en un proceso que no es que no tengan calidad, pero es que simplemente no cumplen, por ejemplo, con el periodo de antigüedad que se requiere para ser parte del índice de revistas certificadas Redalic. Y entonces es que se abre este otro índice de revistas en consolidación en América con el fin de
que puedan tener esta retroalimentación y también acceso a los diferentes servicios que Redalic ofrece, por ejemplo, el de la marcación, para que también puedan apoyar a la revista en temas de sustentabilidad, visibilidad, impacto y demás. Entonces, eso para nosotros era importante puntualizarlo y que los procesos, si bien son dos índices paralelos, trabajando en dos iniciativas paralelas, que estamos trabajando con el mismo equipo aquí, pues al final tienen dos procedimientos distintos de ingreso y tienen criterios distintos. Y eso es un poco de lo que les va a hablar la maestra Alejandra en este momento. Así es que sin más preámbulo, pues le paso la palabra a Alejandra y pues en un ratito estaremos apoyando con la parte de preguntas. Muchas gracias. Adelante, Alejandra. Gracias, muy buen día. Bueno, pues vamos a empezar de antemano. Quiero que por favor, bueno, pues compartan inquietudes, preguntas. Seguramente va a haber muchas, pero pensemos en que, bueno, todos los criterios y indicaciones para llevar a cabo un proceso de indexación siempre están sujetos a flexibilidad. Nosotros podemos estar en constante comunicación y guía con los editores a fin de que no se convierta en un proceso agobiante, sino todo lo contrario. Empecemos platicando un poquito respecto a cómo se indexa una revista en Amelica. Existe un proceso de postulación, claro está, en el cual, bueno, pues nosotros nada más nos vamos a enfocar en que las revistas en consolidación, pues tengan al menos un año de existencia en línea, cubran, como ya nos platicó Ariana, este criterio tan importante para Redalic y Amelica, que es el de ofrecer el acceso abierto diamante, no exigir ningún tipo de cuota a editores o instituciones, compartir los contenidos de manera, sin restricciones, de manera libre, de tal manera de que, bueno, pues los usuarios, investigadores, estudiantes, docentes, puedan descargar, copiar, difundir los contenidos. Y, por supuesto, que todos esos contenidos hayan sido avalados por revisión por pares. Una vez que nosotros verificamos que existe eso, entonces nos comunicamos con el editor y le decimos, ok, estamos interesados en indexar su revista, por favor, hagamos un acuerdo que pues, solicitamos firmar. Cuando nos lo envían, entonces les proporcionamos una cuenta para que ustedes conozcan la herramienta de marcación de Melica y puedan generar sus archivos en formato XML. Ustedes reciben capacitación gratuita y apoyo a lo largo de todo el proceso, si es que lo requieren. Una vez que ustedes han marcado sus contenidos, los pueden subir a su plataforma y desplegarlos en todos los formatos que ustedes deseen. Es decir, no solamente pueden compartirlo en PDF, sino también en XML, en EPUB y en visores móviles. Bien, este es a grandes rasgos el proceso de indexación en Amelica. Vamos a platicarles sobre el de Redalic. Si bien se dan cuenta, pareciera que es más complejo, en realidad consiste en 3 etapas. Una es la postulación, otra es la evaluación y finalmente una etapa muy importante para que se cubra la indexación es la marcación. Les explico. La postulación, pues de igual manera recibimos normalmente su postulación a través del llenado de un formulario que ustedes encuentran en la plataforma. O bien se comunican vía electrónica con nosotros. Ahorita les platico un poquito más al respecto. El primer paso sería entonces, después de recibir esa postulación, realizar una preevaluación. Nos concentramos en el cumplimiento de 7 criterios básicos de admisión, entre los cuales evidentemente está pues el acceso libre, la revisión por pares y entre otros, ahorita les platico, el que, bueno, pues ustedes cuenten, por ejemplo, con, no me quiero adelantar, vamos por pausas. Mejor les platico primero sobre el flujo, porque si no, empiezo de lleno con los criterios. Pero sí les platico que de no cumplir con esos 7 criterios, bueno, pues nos comunicamos con ustedes, les hacemos la observación de que hay ciertas expectativas a cubrir y esperamos que se pongan en contacto nuevamente con nosotros. De cubrir esos 7 criterios, entonces sí pasamos a realizar una evaluación. Y en esa evaluación
pues vamos a realizar una valoración cuantitativa y cualitativa de muchos criterios editoriales más. Una vez que el Departamento de Calidad Editorial ya obtiene un cumplimiento favorable, solicitamos la valoración cualitativa de la dirección de Redalic y una vez que también se cuenta con un informe o un visto bueno por parte de la dirección, pues solicitamos la aprobación o ratificación por parte del Consejo de Evaluación de Revistas de Redalic. Simultáneamente nosotros le solicitamos el envío de sus materiales. Les decimos, muy bien, has cubierto con todo, yo te envío un reporte donde pues resalto todos esos criterios que has cubierto, pero también puntualizo ciertas áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque nunca esperamos que una revista cumpla al 100% con todos los criterios y siempre hay ciertos aspectos a mejorar. Ahora bien, una vez que se les notifica, pues que sí, que la revista aprobó esa evaluación y solicitamos el acuerdo y solicitamos los materiales, estamos a la espera también de la ratificación del Consejo de Evaluación. Entonces sí, les damos la instrucción de que pueden contactar o de que los contactarán del Departamento de Tecnología de Redalic para que tengan la guía suficiente para procesar sus artículos, sus publicaciones. Hay dos posibilidades: que se les brinde una cuenta de tal manera de que ustedes tengan acceso a la herramienta de marcación de Redalic, que se llama Marcalic. O bien, si ustedes cuentan ya con sus contenidos en formato XML, Redalic solamente se encarga de importarlos. De tal manera de que en un momento nada más se ponen en línea y es entonces cuando se concluye el proceso de la indexación, cuando ustedes ya pueden ver todos sus contenidos en la plataforma de Redalic. Nosotros nos encargamos de enviarles un certificado de indexación y en ese momento ustedes tienen la libertad de difundirlo en su plataforma, en su sitio y en redes sociales. Les platicaba entonces que, bueno, pues la postulación sería una primera etapa, que puede ser a través del formulario en línea, o bien puede ser a través del correo de evaluación @redalic.org. Una segunda etapa sería la evaluación y que, bueno, pues esta consiste en pasar por 3 instancias, que es la evaluación cuantitativa y cualitativa por parte del Departamento de Calidad Editorial, luego otra más por parte de la dirección y finalmente la rectificación por parte del Consejo de Evaluación de Revistas. Ahora, ¿qué pasa normalmente en las evaluaciones? Bueno, pues se puede calificar como aprobada la revista o se puede dejar como sujeta a recomendaciones. Si es aprobada, pues nosotros les enviamos el reporte, ¿ok? Y les solicitamos sus contenidos en PDF de todo su acervo y en XML de al menos, y esto es importante, 1 año de publicación. ¿Por qué digo que es importante? Porque anteriormente se exigía de muchos años más atrás, ¿ok? Dentro de la reestructuración de Redalic se decidió que este era un paso importante, una estrategia o una medida importante con tal de apoyar a los editores. ¿Qué sucede después? Bueno, pues lo que les platicaba, optamos por darles la oportunidad de usar la herramienta Marcalic, ¿ok? También con base en la capacitación que se les brinda de manera gratuita, o bien simplemente de solicitar sus contenidos en XML para importarlos. Ahora bien, ¿qué pasa si la revista queda sujeta a recomendaciones? No quiere decir que ya nunca más vamos a volverla a evaluar, todo lo contrario. Les damos un periodo de 6 meses para reportar las implementaciones que deseen llevar a cabo dentro de las decisiones del comité editorial, dentro de su revista. Y pues una vez que nos notifican, volvemos a evaluar sus políticas editoriales dentro de su sitio. Y pues digamos que la tercera etapa consistiría
en lo que le llamamos en sí la indexación. Ya tenemos entonces todos los números de un año de publicación al menos en el portal de Redalic. Bien, entonces podemos continuar con el paso, digamos, más contundente, que es la certificación. Es decir, enviarles este certificado y decirles, ahora sí, ustedes pueden difundir en sus redes sociales que están indexados en Redalic. Ahora sí les platico sobre los criterios editoriales y por favor tomen en cuenta que, bueno, pues prácticamente los voy a mencionar e indicar cómo los identificamos al momento de realizar una evaluación. Daré ejemplos y evidentemente cada revista tiene su particularidad o sus particularidades, su originalidad y la información no siempre se encuentra en los mismos sitios. Sin embargo, pues lo que comparta con ustedes es lo más convencional. Empecemos comentando que pues hablábamos de 7 criterios de carácter obligatorio y luego tenemos 9 que a partir de 2022 se consideran de carácter cualitativo. 43 más que tienen que ver con prácticas editoriales que han sido aceptadas a nivel internacional. Entonces, bueno, pues si hacemos las cuentas, en total estamos hablando de 59 criterios a considerar en Redalic. Platiquemos sobre los criterios de admisión, ahora sí un poquito en orden. ¿Ok? El primero, pues es la política de acceso abierto inmediato. ¿Ok? Y no efectuar cargos de procesamiento de artículos. ¿Qué es lo que les platicaba precisamente? El que ustedes compartan que no se le cobra ni a autores ni a instituciones por leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, difundir los contenidos. ¿Qué es lo que normalmente encontramos? Bueno, pues que se junta esta información, estos dos criterios, ¿ok? Y los encontramos dentro de las políticas de la revista. Luego, consideramos si están incluyendo dentro de su home, dentro del inicio, en su sitio, si incluyen la institución editora. Normalmente lo hacen poniendo el logo de la universidad, por ejemplo, en este caso. Algo importante es que ustedes incluyan el hipervínculo que direcciona a la institución editora. Revisamos que se explicite qué tipo de revisión por pares se lleva a cabo, si se trata de doble ciego, simple o la revisión abierta. También, pues, identificamos la antigüedad de la revista, por cuánto tiempo ha publicado en línea, y por ejemplo, en este caso, notamos que esta revista empezó a publicar desde 2017, siempre y cuando tanto revistas de Amelica como de Redalic cuenten con un año de publicación en línea, es que nosotros continuamos con la evaluación. Revisamos el cumplimiento de periodicidad, es decir, si se trata de una revista semestral, bueno, pues que en efecto esté publicando semestralmente. Aquí tenemos un ejemplo. Ahora, algo importante es que la publicación sea puntual, es decir, que se lleve a cabo durante el primer mes del periodo que la revista haya establecido. Si se trata de una publicación anual, pues que sea durante enero. Si se trata de una publicación semestral, que sea en enero y julio. Los datos de identificación nos damos a la tarea de revisar que se incluya el título completo y no acrónimos, que contenga el ISSN electrónico y en los casos que aplique el impreso, que esté, como ya comenté, la institución editora y datos de utilidad para cualquier usuario que son como los que indico aquí, ciudad, país y correo electrónico. Pasemos a los criterios cualitativos. Dentro de los criterios cualitativos, pues está el que se incluya un porcentaje aceptable de contenido científico.
Anteriormente se aceptaba o se veía como aceptable el que fuera el 75% más. Hoy en día eso está sujeto a la valoración de otros criterios. Igualmente, el porcentaje de exogeneidad de las publicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues la colaboración de instituciones ajenas a la entidad editora, ya sean nacionales o internacionales, que se favorece que exista mucha participación de otras entidades. Que exista un número adecuado al área y la disciplina de artículos por año. Por ejemplo, en algún momento, considerando las revistas de las ciencias sociales, se estimó como número promedio el contar con 16 artículos publicados al año. Se evalúa que haya la disposición de transitar a la publicación digital a través del formato XML JATS, el que exista una publicación homogénea, es decir, que el número de artículos publicados fascículo tras fascículo o número tras número sea más o menos el mismo, que haya la iniciativa de incorporarse a índices evaluativos y no evaluativos. Sin embargo, si hago la acotación, esto no quiere decir que por el hecho de no tener indexaciones o indizaciones, se penalice o se desacredite la revista. De ninguna manera es así. Se toma en cuenta el que cuenten con una plataforma propia. Sin embargo, de no contar con ella, Redalyc ofrece hosting para aquellas revistas que, particularmente las que están en consolidación, pues cuenten con un sitio. Se valora el que cuenten o más bien desplieguen diversos formatos de lectura como son PDF, HTML y POV, sobre todo cuando ya cuentan con ellos. Y se valora que los contenidos científicos hayan sido revisados por pares. Ahondando un poquito en lo que hablaba respecto a las indexaciones o indizaciones, valoramos el que ustedes distingan cuáles tienen una participación evaluativa de sus criterios editoriales y cuáles no. Los ejemplos que despliego aquí no necesariamente reflejan el que distingan acertadamente cuáles sí valoran los criterios editoriales, las prácticas editoriales y cuáles no. Sin embargo, bueno, pues eso puede, digamos, de alguna manera guiarlos en la manera en que ustedes comparten la información dentro de su sitio. Cuando les platicaba sobre la plataforma electrónica, nos referimos al hecho de que, bueno, pues cuenten con un sitio independiente al de la entidad editora. Entonces, normalmente revisamos que la revista se encuentre dentro de la plataforma de la entidad editora, pero que podamos navegar dentro de un sitio propio. Continuemos. Respecto a los formatos de lectura, pues nos encontramos con que hay revistas que ya incursionan en el despliegue de muchos otros formatos, independientemente de los que nosotros hemos hablado. Y en cuanto a contenido científico que yo les decía, bueno, pues hay revistas que comparten una diversidad de secciones. Aquí tenemos un ejemplo donde dice encartes multimedia y acá tenemos reseñas críticas. Sin embargo, no todas las secciones pasan o no todos los contenidos de las diferentes secciones pasan por evaluación por pares, sino son revisadas por académicos, no se consideran como contenido científico. Y finalmente llegamos a los criterios altamente valorados, los cuales sí reciben una calificación cuantitativa. Primeramente, hablemos de las prácticas editoriales. El primero que nos topamos es el que se indique que
pues se cuenta con evaluadores o revisores externos a la institución editora. Posteriormente, que se señale que solamente se reciben pues productos de investigación originales e inéditos. Hoy en día ya se toma en consideración si la revista recibe publicaciones previas o preprints y lo deja claramente establecido dentro de sus políticas. Aquí tenemos un ejemplo donde lo incluyen en la cerca de la revista. Sin embargo, otras revistas lo indican en diferentes secciones o tienen una sección propia. Ahora bien, otro aspecto dentro de esta subcategoría es la exogeneidad del equipo editorial. Y con base en este ejemplo, lo que quiero demostrar es que, bueno, pues se está incorporando a un comité editorial, no solamente de diferentes instituciones de Colombia, esta revista es de Colombia, sino de otros países. Posteriormente tenemos aquí la especificación de los tiempos de evaluación, donde, bueno, pues lo que nosotros tomamos en consideración es que se indique el tiempo aproximado desde la recepción de un artículo que se postula hasta el momento de su publicación. Claro, está en que en muchas ocasiones, pues, los autores necesitan la información para no hacerles la espera tan angustiante. Aquí despliego cómo esta revista dice el tiempo estimado entre la recepción del artículo y la primera respuesta por parte de los evaluadores es de 8 semanas. El tiempo estimado entre la aceptación del artículo y su publicación es de 16 semanas. Posteriormente tenemos el formato de evaluación en línea, algo que muchas revistas omiten incluir y que, sin embargo, es altamente valorado porque pues da transparencia del proceso de revisión, de evaluación de los contenidos. Entonces, despliego ahora a continuación unos ejemplos de formatos de evaluación donde pues también tomamos en consideración el que no sean preguntas cerradas, no se valore exclusivamente a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo, donde los revisores puedan compartir sus observaciones y sugerencias. Pasamos ahora a otro criterio más, que es el de revisar el que se incluyan las fechas de recepción, aceptación y publicación en cada uno de los contenidos, es decir, en cada uno de los artículos o de las publicaciones. La gran mayoría de las revistas solamente comparte la fecha de recepción y aceptación. Sin embargo, dado que se tratan de publicaciones digitales, es bien visto que se incluya también la fecha de publicación. Un aspecto más son los indicadores bibliométricos y cienciométricos. Doy ejemplos. Aquí tenemos el caso de una revista que comparte su ratio de aceptación, promedio de días para aceptación, promedio de días para publicación, usuarios registrados. Y acá comparto otro ejemplo de indicadores, por ejemplo, artículos recibidos en este año, artículos publicados en este año, artículos rechazados, muchos de los cuales se obtienen a través del OJS. Porcentaje de artículos externos, porcentaje de artículos internos. Todo esto, claro, está con la finalidad de transparentar los procesos que se llevan a cabo dentro del flujo editorial. Ahora bien, otra subcategoría es revisar la periodicidad y dentro de esta que se especifiquen los meses que comprende el periodo de publicación y
que se incluya la fecha de publicación dentro de la tabla de contenidos. La siguiente categoría o subcategoría tiene que ver con el acceso abierto. Lo primero que tenemos es el que se incluya la licencia Creative Commons. Este es solamente un ejemplo. Esto no quiere decir que, bueno, estas son las únicas aceptables. ¿Qué es lo que normalmente esperamos encontrar? El hipervínculo que direccione a la página de la Creative Commons, que se especifique los permisos de uso de la licencia y, bueno, a nivel visual se puede incluir la iconografía para mejor discernimiento por parte de los conocedores. Un criterio más que se toma en cuenta dentro del acceso abierto es que se compartan dentro de los metadatos la licencia, su URL y especificaciones. Entonces, bueno, pues aquí despliego las diferentes licencias de Creative Commons. Sin embargo, sabemos que no son las únicas. Algo que se suele omitir son las fuentes de financiamiento, dando por hecho que, bueno, pues con indicar que se trata de una revista de acceso abierto es más que suficiente. Sin embargo, es conveniente indicar, pues simplemente que la universidad o la institución que financia los gastos de la editorial, pues es quien cubre todos los procesos del flujo. Tenemos ahora dos criterios más, uno que tiene que ver con indicar claramente los derechos patrimoniales y de reproducción, lo que se conoce también como copyright, y normalmente se incluye después de los derechos de autor la política de autoarchivo, aquella en la que, bueno, pues se especifica que se autoriza a los autores para depositar sus publicaciones en otros repositorios o incluso en páginas web personales. Bien, continuamos. Tenemos la siguiente subcategoría. Revisamos que desplieguen los datos de contacto. Hoy en día ya se omite incluir teléfono, o al menos muchas revistas lo omiten. Sin embargo, sí apreciamos el que incluyan el nombre completo del contacto principal. Posteriormente, revisamos que se incluya los objetivos y el alcance y se especifique la temática. Aquí presento un ejemplo donde dice, bueno, pues especialmente al estudio de la literatura del siglo de oro español. Algo más que se valora es si se incluye el puesto y las funciones que cada rol desempeña. Así, por ejemplo, tenemos aquí la secretaria y la Secretaría de Dirección se encarga de revisar en primera instancia los manuscritos recibidos y aplicar herramientas antiplagio. Solamente es un ejemplo. Dentro de cada artículo revisamos que el membrete bibliográfico incluya no solamente el nombre de la revista, muchas veces es su abreviatura oficial, sino también el volumen y el número, a veces solamente encontramos el número, que se especifique los meses que comprende el periodo de publicación, el año. Hay revistas que incluyen las páginas, allí tenemos el ejemplo, que se incluya el ISSN electrónico y el DOI. Ahora, respecto a la afiliación del equipo editorial, es necesario incluir, por una parte, el nombre completo de la institución de afiliación y al menos el país. De no incluirse la ciudad, el país es necesario y no se aceptan acrónimos con tal de que, bueno, pues no se preste a confusiones
Todo esto con la finalidad de que en un momento dado se puedan compartir estos datos y se vean reflejados en los indicadores bibliométricos. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de contenido donde vemos que el título está en 2 idiomas. Entonces, bueno, se toma en consideración si se tiene esta visión de apertura en el sentido de que, bueno, los contenidos no sean leídos exclusivamente en el idioma de publicación, sino que esté abierto a un público más amplio y pues se comparta en el idioma estandarizado a nivel mundial, que es el inglés. A continuación vemos que otro criterio más es el que compartan los datos de los autores y el identificador del autor, o también conocido como ORCID. Vemos un nombre completo, vemos la institución de afiliación, que es donde labora la autora, y vemos en este caso la ciudad y país. Además, pues el correo electrónico, porque siendo en este artículo la única autora, ella es la autora de contacto. Cuando decimos que solicitamos que, bueno, indiquen el ORCID, esto es importante aclararlo, es importante solicitarlo dentro de las directrices para los autores. Ahora, nos topamos con un criterio que pareciera estar repetido, no tal cual. Dentro de este criterio, lo que solicitamos es de que al momento de incluir sus índices, sus indexaciones, pues incluyan los hipervínculos de tal manera de que nos direccionen a la revista. Que si nosotros buscamos, por ejemplo, de esta revista, Historia Regional, corroborar que en efecto está indexada en DOAJ, bueno, pues que nos remita a los datos de la revista en DOAJ y no simplemente al portal de DOAJ. Los siguientes criterios: normas de referencias bibliográficas y normas de citación. Lo que necesitamos es, bueno, pues que nos aclaren qué tipo o qué estilo de citación es el que ustedes le solicitan a los autores. Evidentemente, algo indispensable es que se incluya el resumen en el idioma original e idealmente en un segundo idioma. ¿Por qué digo idealmente? Porque aún existen muchas revistas que, dado que publican en un solo idioma, no incluyen el resumen y las palabras clave en un segundo idioma. Sin embargo, si hablamos de la posibilidad de aperturar nuestros contenidos al resto del mundo, es altamente recomendado el que se incluya al menos en 2 idiomas. Aunque, bueno, pues hay muchas otras revistas que lo incluyen incluso en más idiomas. En este mismo sentido, también se toma en consideración el que ustedes compartan las instrucciones para los autores en todos los idiomas que establezca su revista. Tenemos un ejemplo donde, bueno, la revista indica que publica en portugués, inglés, español y francés. La expectativa es que ustedes compartan pues estas instrucciones para los autores en todos estos idiomas. Aquí tenemos el ejemplo de las instrucciones en portugués y en francés. Es importante compartir el código de ética al cual se afilian. Hay revistas que no indican estar afiliados, por ejemplo, a COPE, sin embargo, tienen su propio código de ética. Lo que consideramos o tomamos en consideración es que lo especifiquen. También se revisa el que ustedes indiquen qué método antiplagio o software utilizan. En cuanto a este criterio que tiene que ver con la política de preservación digital, pues revisamos que ustedes incluyan si
cuentan con un sistema de preservación como puede ser logs, clocks, pórtico, o ustedes respaldan los contenidos en los repositorios institucionales de las universidades. Y bien, pues pasamos a la última subcategoría que tiene que ver con el aprovechamiento de la tecnología. En primer lugar, pues revisamos que el gestor editorial que utilicen permita no solamente desplegar los contenidos, sino llevar un control sobre el proceso de postulación, de revisión y de publicación, es decir, la comunicación que ustedes entablen con los autores. Y pues algo que es muy útil es que ustedes incluyan la alternativa de vincular el ORCID dentro del registro que lleva a cabo el autor. Un criterio más es la revisión de los protocolos de interoperabilidad. Una alternativa es copiar la ruta de acceso de tal manera de, bueno, pues que esto permita o facilite el cosechamiento de los materiales. Nosotros, ¿cómo lo revisamos? Pues revisamos los metadatos Dublin Core dentro de, dentro de los artículos. Normalmente encontramos un motor de búsqueda, corroboramos que en efecto, pues nuestra búsqueda nos lleve a las publicaciones. También revisamos que se puedan descargar cada uno de los artículos de manera individual y no exclusivamente los números completos. Buscamos la sección donde podemos encontrar todas sus publicaciones, todos sus números desde el momento en que se empezó a publicar en línea. Corroboramos que al momento de que ustedes incluyen un identificador de artículo, nos remita a que esté bien vinculado con Crossref. Desde el inicio en que empezamos a navegar en su sitio, pues corroboramos que podamos accesar a los contenidos rápidamente, que no sobrepase de 3 clics el poder ingresar a el contenido de cada artículo. Un criterio que se ha denominado de valor agregado consiste en que, bueno, pues podamos encontrar sus publicaciones en buscadores y repositorios abiertos. Entonces aquí presento el ejemplo de que podemos encontrarlo en Google Scholar o Mendeley, OpenAIRE o la referencia. Sin embargo, no son los únicos. Y finalmente, bueno, pues me faltan 2 criterios más y con eso termino. El penúltimo tiene que ver con el brindarle a todos los usuarios la posibilidad de tener interacción con la revista, con los editores. Entonces, si nos encontramos con que hay comunicación a través de redes sociales, corroboramos que en efecto pueda existir esa comunicación. Y el último criterio tiene que ver con el que ustedes compartan sus estadísticas dentro de cada artículo, pues de tal manera de que, bueno, pues esto reinforce el que se están llevando a cabo pues prácticas editoriales transparentes y se invite a los usuarios en potencia a leer los artículos con base en todos los usuarios que han llevado a cabo la consulta. Pues hasta aquí son los criterios que se llevan a cabo. Como para concluir mi participación, lo que les puedo decir es que, bueno, pues en realidad estamos comprometidos con esta tarea de afianzar las prácticas editoriales.
porque al final de cuentas pues es el reflejo de lo que tanto editores como revisores están llevando a cabo, todos con la finalidad de que pues se comparta a la comunidad académica pues productos de investigación que sean pues veraces y confiables. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Tenemos varias preguntas y todavía tenemos 10 minutitos. Creo que podemos irlas contestando. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por su interés. Algunas tienen que ver con si tendremos disponible la grabación. Sí, la subiremos en los próximos días a nuestro canal de YouTube. Se los haremos saber en un correo de seguimiento. Junto con también el envío de sus constancias. Recuerden que enviaremos constancia por la participación en este evento. Bien, nos pregunta Gisela Camacho, si nos pueden decir de dónde nos escriben, de qué país, de qué revista, sería muy bueno para también poner un poquito en contexto la pregunta. Gisela nos pregunta sobre si una revista ya cuenta con los XML JATS para Cielo, estos se pueden agregar a Melica desde el usuario asignado. Y su segunda pregunta es ampliar un poco más sobre el acuerdo que se debe firmar. Si quieren, yo contesto la primera y ahorita Alejandra que conteste la del acuerdo de América. Gisela, respecto a los XML, efectivamente, si ustedes ya tienen los XML para la plataforma Cielo, nosotros podemos aceptar esos XML. De hecho, el martes estuvimos hablando en el webinar de ello. Y efectivamente, tú lo que tendrías que hacer es hacérnoslos llegar, en este caso por correo electrónico. Si están disponibles en algún link, puedes enviarnos el link y lo podemos descargar. En este momento no los puedes importar directamente al marcador de Amelica, todavía no es posible. Entendemos que es una necesidad de varios editores. Hemos venido un poco viendo la posibilidad de implementarlo. En este momento sería hacerlo llegar por correo, pero sí, si ya lo tienes, no es necesario marcar nuevamente. Nosotros lo que hacemos es una revisión que cumpla con el estándar XML JATS, y si lo cumple, que evidentemente si está en el cielo lo va a cumplir, únicamente pues nosotros hacemos las adecuaciones necesarias para que pueda ser aceptado por los sistemas de Redalic, pero no implica para ustedes un doble trabajo, ese trabajo lo absorbe Redalic. Adelante, Alejandra, si quieres hablar sobre el acuerdo. Respecto al acuerdo, bien, esta es una formalidad de tal manera de que, bueno, pues el director o el editor en jefe tenga conocimiento de todos los compromisos que tanto Redalic o Amelica como la editorial en un momento dado pueden entablar con base, bueno, pues en este conocimiento de todas las expectativas de ambos lados. Y es básicamente, bueno, pues informarles qué tipo de servicios son, a qué tipo de servicios son acreedores. Muy bien, nos pregunta Cintia Godoy. ¿Podrían explicar qué se entiende exactamente por contenido científico? Sí, bueno, pues nos referimos a esas publicaciones que están reflejando una investigación sustentada que principalmente han sido evaluadas ya por un comité editorial que pasan por una revisión de estilo y evidentemente que están certificadas por especialistas en el área. Aprovechando la pregunta, nos dice Marlene Carolina Cordero desde Colombia que si podemos indicarle cuál es el porcentaje de contenido científico aceptado y de exogeneidad de las publicaciones. Sí, en un momento dado comentaba que es de 75%. Sin embargo, de estos dos criterios hoy en día están dentro de los cualitativos. El no cumplir con el 75% de este cumplimiento no quiere decir que no se está cumpliendo con el criterio. Se valoran otros más con tal de sopesar, digamos, las fortalezas de la revista. Nos preguntan si el criterio de preprints se considera opcional u obligatorio y un ejemplo de fecha de aceptación en la tabla de contenido. Estas dos preguntas de una misma persona. Ok, sí, en cuanto al criterio de preprints, aún hoy en día es opcional. La invitación es a irlos incorporando, eh, a irse encaminando a lo que se llama la ciencia abierta, donde se dé la oportunidad de que, bueno, pues se difundan los contenidos incluso durante el tiempo en que estén
en revisión. Por eso es que, bueno, pues es algo a lo que están transitando muchas revistas. Y respecto a la fecha de aceptación en la La tabla de fecha contenido. de aceptación. Lo que podría hacer tal vez es buscar la diapositiva, me tardaría mucho, son muchas. Lo que se sugiere es que, bueno, pues se comparta dentro de la tabla esa fecha en que pues sale el número, ¿no? Normalmente debería de ser al inicio del periodo de publicación. Sí, pero probablemente se refiere a lo mejor a la fecha de aceptación del artículo, quiero pensar. Ok, ok, entonces no estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, la fecha de aceptación, bueno, lo que pedimos es que aparezca dentro dentro del artículo como tal, dentro del texto del artículo. A lo mejor ahí hubo confusión. Lo otro son las fechas de publicación, eso sí, dentro del número publicado, pero es la fecha de publicación del número. Pero en cuanto a las fechas de aceptación, recepción del artículo para revisión por pares, que aparezca en el artículo como tal, ¿no? Exacto, sí. Correcto. En el OJS se trabaja con la herramienta de idioma y solo muestra lo correspondiente al idioma seleccionado. ¿Esto cumple con lo requerido por ustedes? Normalmente se tienen que incluir toda la información que se comparta con los autores, con los usuarios, en los diferentes idiomas que establezca su revista. Eso lo hace el editor manualmente. Claro, y cuando hablamos de idiomas, estamos hablando también los idiomas que publica la revista, no nada más Sí, los del sitio web, ¿no? exacto. Correcto. Em, ¿Dónde se puede consultar posteriormente la información? Bueno, está en la página de Redalic, aunque estamos en un proceso de reestructuración. Ahí sí les pedimos un poquito de paciencia. Justo en eso estamos porque hemos reestructurado muchos de nuestros criterios, ajustado nuestros procesos y nos encontramos, como les decía, ya en una etapa un poquito más estable de estos procesos, pero todavía no se reflejan en la página web. Antes de que termine noviembre lo tendrán también disponible en la página web para que puedan consultar todos los criterios. Ok, nos preguntan, nos dice Carlos Nieto, sabemos que la pandemia aumentó la dificultad en los procesos, pero es de vital importancia para las publicaciones que cumplen sin problemas los estándares de una revista científica ganar visibilidad en diferentes comunidades académicas y en general. Ellos realizaron la solicitud de ingreso al índice de revistas en consolidación el 7 de abril del 2022 y tuvieron una respuesta de revisión pendiente. ¿Pueden tener alguna recomendación sobre qué hacer o algún aspecto que mejorar? Para nosotros es fundamental contar con las ventajas que proporciona el XML bajo el estándar JATS y así seguir publicando sin fines de lucro. Es de la revista Latinoamericana de Estudios de Familia de la Universidad de Caldas, Colombia. Muchas gracias, Carlos. Y ahí nuevamente, efectivamente, y ofrecemos una disculpa, hemos tenido retrasos en los procesos, en los tiempos, insisto, dos causas principales, la pandemia, uno sí, pero también la expansión de los servicios de ambos índices a otros países y a otras latitudes y a otros idiomas, lo cual pues complejizó mucho el proceso, pero afortunadamente estamos ya en unos procesos mucho más estables, entonces tomamos nota de cualquier forma, pero sí que se lleven la confianza de que van a tener una respuesta mucho más ágil. Además, dos cosas que olvidé comentar al inicio, pero también estamos trabajando en dos herramientas muy importantes. Por un lado, en un foro de editores, tanto para las revistas que están en el índice de certificadas como las revistas en consolidación, en donde vamos a poder tener un canal directo con todos ustedes para poder interactuar, para poder atender las dudas o las peticiones, tanto en temas de la marcación como en temas de la evaluación. Y a veces el correo electrónico no es la mejor vía y esto pues estamos trabajando en ello y a la par estamos trabajando también en un sistema de intranet en donde las revistas que obtienen tanto el ingreso a la parte al índice de certificación como las que están en proceso, pues van a poder dar seguimiento a los procesos, van a poder ver sus estadísticas de uso, van a poder tener acceso a servicios mucho más personalizados que los que ya damos de por sí en la página, pero esto con el fin de que los editores y todos ustedes puedan administrar los contenidos y puedan darle seguimiento a los procesos que tienen en Redalic. Eso a nosotros nos parece muy importante, que un poco vayamos más allá del correo electrónico, que muchas veces no es eficiente. Entonces van a tener noticias próximamente de ambos servicios que van a tener acceso solo para los editores que estén indexados o para
para los que estén en proceso de indexación. Muy bien. Nos dice Joana Rojas, desde hace 16 meses esperamos respuesta de la evaluación de Redalic para nuestra revista. Mismo caso, Joana, es la revista Filosofía de Colombia, UIS. Tomamos nota y insistimos, esto lo estamos destrabando con todos nuestros recursos. Van a recibir noticias pronto y nuevamente una disculpa y gracias por la paciencia y gracias por la confianza. Desde Bolivia, la revista Franz Tamayo. ¿Cuánto tiempo debe estar una revista en consolidación en América para postularse a Redalic? ¿Quieres contestar esa pregunta, Alejandra? Yo creo que más bien depende de la revista, de cómo ustedes puedan y estén dispuestos a transitar a los criterios editoriales pues, que solicita Redalic. Todo depende de las posibilidades de la revista. Así es, Penélope. Si sientes que, bueno, la revista ya está un poquito más madura para aplicar a los criterios de Redalic, hazlo saber y nosotros la sometemos a la evaluación para ingreso a Redalic. Marlene, nuevamente, no, esto ya lo contestamos. Nos dice Marina, Edith Hedrich, enviamos a evaluar la revista del prudente saber y el máximo posible de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina, a fines de julio y aún no tiene noticias. Ok, nuevamente tomamos nota de ello. Estamos tomando nota de todas las revistas que nos están haciendo llegar estas peticiones para contactarlas directamente. Nos dice Claudio Valencia de Colombia. Bueno, muchas gracias por la charla. Mi revista está registrada en Redalic y pagamos a un particular para que nos hagan las marcaciones XML Yats para cielo. Yo podría ahorrarme ese rubro y enviar a Redalic para que nos haga la marcación del número a publicar y podría tomar esos archivos marcados por ustedes para subir a cielo. Bien, esta es una pregunta recurrente, Claudio, y una necesidad para todos los editores que nosotros entendemos perfectamente. Nosotros nos hemos mantenido, aunque nos genera también un esfuerzo adicional, pero nos hemos mantenido en lo que hemos dicho desde el inicio, que Redalic adoptó esta tecnología. No es nuestra intención que ustedes marquen 2 veces. Si ustedes ya lo tienen para cielo, Redalic lo puede aceptar y Redalic hace las adecuaciones necesarias porque hay mucha información que las plataformas, bueno, no mucha, pero hay información que las plataformas pueden poner dentro de los XMLs que no necesariamente es de utilidad para otras plataformas, ¿no? Que es información propia de cielo, ¿no? Por ejemplo, entonces nosotros limpiamos el archivo y lo ingresamos en Redalic. Viceversa, si tú lo tienes marcado en Redalic y lo quieres enviar a cielo, pues habría que ponerse en contacto con cielo para que pues puedan aceptarte el artículo. Insisto, eso ya depende de cada plataforma. Nosotros sí lo aceptamos, ya sea que se marquen en Redalic o se marquen en cielo. Habría que contactar a cielo. Hay algunos países, el cielo de algunos países que entiendo sí lo aceptan, otros que no. Que han comentado que no tienen la capacidad de aceptarlo, pero ahí sí te pediría que por favor que dirijas la pregunta directamente allá, ¿no? Bien, algunas preguntas adicionales ya para cerrar. Estamos un poquito sobre el tiempo, pero son muchas las preguntas. De cualquier forma, tomaremos nota de todas y si hay algunas preguntas que ustedes requieran una respuesta puntual, las podemos contestar vía correo electrónico. Claudio Valencia de Colombia nos dice, mi revista está registrada, no es cierto, perdón, esta es la que acabo de leer. Cristian Merlino, ¿cuentan los dossier o números monográficos como números de revistas aceptables de evaluación en la instancia de postulación? Siempre y cuando hayan sido evaluadas por pares y queda reflejado dentro de sus políticas de sección e incluyan fechas de aceptación, de recepción y aceptación, sí. Aura Lisset Madariaga nos pregunta que en los casos de publicación continua la fecha de publicación varía. ¿Es tomado en cuenta para la Claro que sí. indexación? Sí, claro que es tomado en cuenta. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros un poco fomentamos esa transición hacia la publicación continua. Exactamente. Por diversas razones. Marta Rosa Gallegos nos dice de la UNAM, Dirección General de Bibliotecas, ¿tiene algún proceso para detectar revistas depredadoras?
Claro, sí, sí, sí. Hay diferentes medidas. Una de ellas, pues, es identificar qué número de artículos están siendo recibidos dentro de su periodo. Entonces, evidentemente, cuando nos topamos con números desorbitantes, pues es una llamada de alerta, puesto que sabemos que el proceso de revisión por pares no precisamente es rápido en muchas revistas. Entonces, ese es pues, es un indicador de que probablemente no están siendo avaladas por pares. Gracias. Nos dice, ¿podemos consultar la información de cuántos artículos al año se deben de publicar? Sí, esto es muy variable, depende de la temática. Entonces, no existe un número específico. Ahora sí que varía dependiendo de la disciplina. Correcto. Nos preguntan también si se puede aplicar a Redalic desde ya, aunque los criterios no estén todavía, estos que están actualizados, visibles en la página. Por supuesto que sí, pueden aplicar desde ya. No sé, creo que en la última lámina tenemos nuestros, y si no hay que agregarlo, Alejandra, el correo de evaluación para que Sí. los editores se lleven el contacto. Roberto Carlos Larios nos pregunta qué tan diferentes son los criterios de Redalic en relación a la Tindex. Hay algunos criterios, muchos que se traslapan con los criterios de la Tindex. De hecho, para nosotros la indización en la Tindex es una referencia, una buena referencia para que una revista ingrese a Redalic. Pero tenemos muchos adicionales, sobre todo en temas en cuanto al modelo, por ejemplo, de negocio o de sostenibilidad de la revista, es decir, por ejemplo, el cobro por publicar sería un criterio que excluye a la revista de estar en Redalic. Entonces, para nosotros es importante, más bien es obligatorio que la revista no cobre a los autores. Estos son criterios en donde Redalic es un poco más riguroso que la Tindex, entre otros, ¿no? Buenos días, escribo desde Bogotá, Colombia, Harold Santiago, de la Universidad Nacional de Colombia, revista Ciudades, Estados y Política, y preguntas sobre si los números que se encuentran en un formato de prepublicación, es decir, en corrección de estilo y maquetación, pueden dar cumplimiento al criterio de puntualidad con la periodicidad y en relación con el proceso de evaluación. Los pares evaluadores deben tener una afiliación institucional o se podrían invitar a investigadores independientes. ¿Se puede invitar a investigadores independientes? Claro que sí. Sí, y los artículos tienen que estar publicados, eso sí es importante, ¿no? Ok, ¿qué tan diferentes? Bueno, eso ya lo comenté. ¿Cuál es el plazo para que la revista se adapte a las nuevas solicitudes de Redalic? Ana Claudia, en realidad no hay como tal nuevas solicitudes, ¿no? O nuevos criterios. En realidad lo que tenemos son nuevos procesos de evaluación. Los criterios se han venido afinando sin duda, ¿no? Pero no hay ahorita una fecha de reevaluación de las existentes, entonces tampoco entren en pánico, ¿no? No estamos en esa fase, ¿sí? Esto sí aplica para las nuevas, por supuesto, e irá aplicando paulatinamente para las existentes. ¿Nos pueden dar idea del porcentaje de revistas de ciencias duras que han certificado en comparación con las de humanidades y artes? Nos pregunta Alejandra Olmedo. Alejandro. Perdón, Alejandro. Ujú, porcentajes, no sé si tú tengas un estimado. Bien, pues nosotros tenemos, como ustedes saben, todavía bastantes más revistas de ciencias sociales y humanas que de ciencias duras en Redalic, dada la naturaleza por la cual empezó Redalic hace 20 años, que era únicamente dedicada a estas áreas. Esto se ha venido de alguna forma equilibrando, aunque aún tenemos un 70% de revistas que hemos aceptado de humanidades, de humanidades y artes en particular, bueno, de ciencias sociales y humanidades en general hablo, ¿no? Pero podemos darte el dato más adelante, Alejandro, con mucho gusto, más preciso. Bueno, pues un par de preguntas más y cerramos. Nos pregunta Nelsi, valoramos el espacio para la socialización. Tengo una consulta. Nosotros usamos el OJS, pero el arbitraje lo hacemos a través de correo electrónico porque es rápido. ¿Se puede mantener esta práctica? Ahora sí que nosotros lo que favorecemos es que ustedes realicen la práctica dentro de la OJS. Sin embargo, bueno, pues se pueden llevar a cabo por ambas vías, ¿no?
De hecho, hemos detectado esa práctica, es muy común. El OJS se usa mucho más para la publicación del sitio web de la revista, para la publicación después de la maquetación, pero muchas veces no en la revisión por pares o está subutilizado en esos procesos. Entonces, es preferible sin duda, pero también hemos visto que hay algunas por ahí inquietudes que el OJS debería mejorar para que pueda ser más utilizado en la parte de revisión por pares. Entonces, es algo que valoramos, pero no es algo obligatorio. Osvaldo de Argentina nos dice, soy editor privado, ¿cómo puedo hacer que una revista ingrese a Redalic? Ok, dice, yo le ofrezco a la misma el servicio de marcación, a la revista supongo, la puedo presentar como editor online en nombre de ellos. Ok, bueno, si es una revista que cumple con las condiciones, primero de ser una revista de acceso abierto sin APC y con los criterios de calidad, etcétera, pues claro, puede postular. Buen día, no me quedó clara la respuesta acerca de la prepublicación. Es decir, Jennifer, supongo que te refieres a publicar los artículos o reportarlos a Redalic antes de que sean publicados. Si bien entendí la pregunta, y si no, si gustas escribirnos y podemos dialogar por correo, pues lo podemos precisar un poquito más. Nosotros lo que tomamos es la información publicada, por lo tanto, si está prepublicada, es decir, no sé exactamente, es decir, si está en la fase de maquetación, pero aún no es pública, no está en tu sitio web, entonces nosotros no la revisamos, no revisamos archivos que estén antes de la publicación. A eso me refería, entonces no sé si eso sí contesté tu pregunta. Pues muy bien, ahí queda el correo electrónico del Departamento de Evaluación. Bueno, de calidad editorial, porque no solamente hace evaluación, hace muchas otras cosas. Pues si no hay más preguntas, que hubo muchas, les agradecemos a todos la permanencia, el haber asistido a este webinar que compartiremos online en los próximos días junto con su constancia, y no queda más pues que agradecerles. Siempre es un placer y un disfrute charlar con todos ustedes, porque hay cuestiones que ustedes siempre nos enseñan, y al final Redalic está creado pues para las revistas, ¿no? Entonces, sin las revistas no existe Redalic, y esperemos retomar este contacto con todos ustedes a través de otros medios mucho más eficientes que el correo electrónico, para que podamos dar salida y respuesta a todas las inquietudes. No sé, Alejandra, ¿algún mensaje? Muchísimas gracias. No, por mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego.